Hermanos queridos, en este momento nos disponemos a dar inicio al tema número 12 de nuestra serie Dejad que Dios hable a través de la profecía. Este tema es el inicio del mensaje del tercer ángel. Así que, ¿qué tal si invitamos a Dios para que esté con nosotros y, como siempre, nos guíe a toda verdad? Oremos. Eterno Dios y Padre nuestro, reconocemos tu grandeza y damos honra y gloria a tu divino nombre. Gracias por tu palabra, porque a través de ella te conocemos y a través de ella nos enseñas el camino a la salvación. En este momento queremos encomendar nuestras mentes, nuestros pensamientos al estudio de tu palabra. Que el Espíritu Santo que inspiró tu palabra sea el mismo que nos conduzca a toda verdad. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Muy bien. Antes de iniciar el mensaje del tercer ángel, solamente quiero iniciar con una introducción que nos va a servir notablemente para poder entender el mensaje del tercer ángel. En esta ocasión vamos a imitar a Jesús. Jesús basó su ministerio en las profecías que él mismo había revelado a sus siervos los profetas. Toda la Biblia, a través de toda la Biblia, el personaje importante es Jesús. A través de la Biblia podemos entender el plan maravilloso de salvación. ¿Sabían ustedes que cada paso en el ministerio de Jesús estaba profetizado? Hasta el mismo fin, Jesús tiene revelado todo lo que nosotros necesitamos para poder comprender el mensaje de salvación y tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, vamos a leer el pasaje que se encuentra en Lucas 24:25. Dice la palabra de Dios: Entonces Jesús les dijo: simples y lentos de corazón para creer lo que comunicaron los profetas. Miren, esto es más como un pequeño regañito, ¿verdad? Con amor de parte de Jesús. Simples y lentos de corazón. ¿Por qué? Dice, porque para creer lo que comunicaron los profetas. Si Dios dio las profecías, Él tiene un objetivo. Yo diría que es uno solo, pero dividido en dos. Uno, revelarse Él a nosotros como la única opción de salvación. Y la otra es darnos a conocer el itinerario del plan de redención para que sepamos en qué momento de la historia estamos. Así que es importante estudiar las profecías. En ese mismo capítulo de Lucas 24, en el versículo 27, Jesús dice lo siguiente: y empezando desde Moisés y todos los profetas, les explicó lo que toda la Escritura decía de él. ¿Podemos conocer a Jesús a través de las profecías? Por supuesto que sí.
Él las reveló y Él tiene un objetivo. En Lucas 24:44, la palabra de Dios dice: después les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Así es que estudiar las profecías es imitar lo que hacía Jesús, basar todo su ministerio en lo que él mismo había revelado a los profetas. Bueno, cuando Jesús fue hecho hombre y vivió entre nosotros, él estudiaba a los profetas, especialmente al profeta Daniel. En Mateo 24:15 dice: cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, predicha por Daniel, mire, Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí Jesús está hablando del sermón profético de Mateo 24 que tiene que ver con el fin del mundo. Y Jesús recomienda que leamos lo que escribió Daniel el profeta. Hacía 600 años antes de que Jesús naciera. Y Jesús escudriñaba y recomendó que en el tiempo del fin escudriñáramos a Daniel. Yo dije en algún momento que hay 2 libros claves que contienen el cronograma de Dios y también contienen la agenda satánica a desarrollarse en los últimos días. Y esos libros son Daniel y Apocalipsis. Hay que estudiar a Daniel como Jesús lo planteó en este pasaje de Mateo 24, 15 y 16. El otro libro, que es el que estamos estudiando, Apocalipsis 1, 1 al 3. Miren cómo comienza. Algunas personas dicen que Apocalipsis no se puede entender, que no se ve a Jesús allí. No, hermanos. Jesús se está revelando a nosotros en los acontecimientos predichos por las profecías para que confiemos en Él. Así es que se hace importante escudriñar el libro de Apocalipsis. Es más, algunas personas dicen que Apocalipsis es un libro misterioso, que no se puede entender. ¿Un misterio? No. Fíjense que Apocalipsis significa revelación. Una revelación no es un misterio porque es algo, como la palabra lo dice, revelado. Miren cómo comienza Apocalipsis. Apocalipsis 1, 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Y lo declaró enviando su ángel a su siervo Juan. Él testifica de todo lo que vio, a saber, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esto me encanta. Miren esta promesa linda. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichoso los que oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Queridos hermanos, ¿qué tal si vamos por esta promesa? Dichosos los que leen, los que oyen y los que guardan la profecía revelada en Apocalipsis. Es lo que hemos estado haciendo. Pero sigamos, vamos por esa promesa. Dichosos, seamos dichosos estudiando la palabra de Dios y dejemos que Dios hable a través de la profecía. Muy bien, vamos a leer en nuestra Biblia el
en el libro de Apocalipsis 14, vamos a leer el tema o los temas que nos van a mantener ocupaditos por algunos estudios más. Apocalipsis 14, del 9 en adelante. Este es el mensaje del tercer ángel. Un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, dos cosas que posiblemente se pueden adorar: la bestia, su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tremendo mensaje. Al final del tiempo, hermanos, Satanás tiene planificado obligar a que todos los habitantes de la tierra lo adoren. Y lo va a lograr, excepto por un poco de gente que no va a recibir la marca de la bestia, porque tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Esperamos ser de esos, ¿verdad? Por eso estamos desenmascarando las ardides de Satanás, para que podamos comprender y acudir a Jesús para no ser parte de esa adoración satánica. El primer ángel hace un énfasis en el evangelio eterno. Dios nos ama, y en respuesta a ese amor no podemos más que obedecerlo. Al obedecerlo, glorificamos su nombre y estamos adorando al personaje correcto. El segundo ángel tiene la misión de desenmascarar el falso sistema de salvación que Satanás ha creado para engañarnos y confundirnos. Nos aturde, nos embriaga. Creyendo estar adorando a Dios, muchos estarán adorando a Satanás con sus falsos sistemas. El segundo ángel hace un llamado a salir de los falsos sistemas de adoración. Después de los mensajes del primero y segundo ángel, estamos listos para decidir. Si decidimos a favor del Señor, seremos rescatados, redimidos e iremos a vivir por Jesús por la eternidad. Pero si decidimos incorrectamente a favor del otro poder, acabamos de leer lo que va a acontecer. Si lo adoramos a Él, seremos salvos. De lo contrario, la advertencia es terrible. Algunos piensan que este mensaje del tercer ángel es más como una amenaza, pero fíjense que no. Cuando una madre le dice a su niño de 2 años que quiere tocar una velita encendida y como le gusta cómo brilla, quiere tocarla, y su madre le dice: no lo haga, se va a quemar. No lo está amenazando, le está dando una advertencia de amor para que no vaya a sufrir una quemadura. Exactamente es lo mismo este mensaje. Es una advertencia de amor. Cuidado, no lo haga, porque lo que espera al frente
Si lo hace, es terrible. Bueno, si alguno adora a la bestia o a su imagen, lo que Satanás pelea desde el mismo cielo, y lo hemos estado viendo desde el comienzo de la serie, es ser adorado, semejante a Dios, para que todo mundo le adore. Es tremendo. ¿Qué representa esta bestia? Si alguno adora a la bestia. Este es nuestro primer tema. Tema número 12. Si alguno adora a la bestia. Para entender exactamente y descubrir, identificar a este poder simbolizado por esta bestia de Apocalipsis 14:9, tenemos que ir a la Biblia para tener algunos conceptos y definiciones correctas y poder entonces retomar el estudio. ¿Dónde por primera vez se menciona bestias? Vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Él nos remite que vayamos a Daniel. Yendo a Daniel, entonces nosotros tendremos la definición correcta de bestias. Ahora, vamos a ir al libro de Daniel en el capítulo 7. Y miren, si nunca han leído algunos el libro de Daniel, a través de todas estas estudios, a través de todos estos estudios, vamos a estar estudiando el libro de Daniel en armonía con el libro de Apocalipsis. De paso, ¿sabían ustedes que el libro de Daniel era un libro sellado cuando él lo hizo, lo escribió? Dios le dio revelaciones tremendas y al final el pobre Daniel no entendió lo que escribió y Dios le dio esta orden. Miren, Daniel 12:4. Acompáñenme a leer Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo se iba a entender el libro de Daniel? Aquí dice hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. La ciencia del conocimiento de las profecías de Daniel iba a tener un gran auge en el tiempo del fin, igual como la misma ciencia. Imagínense, yo puedo estar predicando ahorita aquí y si las personas se conectan pueden saber esto al mismo tiempo en todo el mundo. Porque la ciencia ha aumentado. Estamos en el tiempo del fin. Así que el libro de Daniel fue escrito para el tiempo del fin. Y esto es lo que vamos a ir estudiando poco a poco. Quiero que me acompañen y que vayamos al libro de Daniel, capítulo 7, y vamos a encontrar cosas sumamente interesantes. La Biblia es una, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así es que vamos al capítulo 7 y miren, por primera vez, tal vez para algunos, pero vamos a leer una parte aparentemente muy misteriosa en el lenguaje apocalíptico del libro de Daniel. Acompáñenme. Capítulo 7. Hoy sí vamos a leer. Vayan conmigo. Capítulo 7 del 1 en adelante. Y yo les voy a ir diciendo los versículos que vamos a ir leyendo. Vamos. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia,
Daniel tuvo un sueño y visiones que pasaron por su cabeza mientras estaba en su cama. Y enseguida escribió un resumen del sueño. Daniel dijo: vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Y 4 grandes bestias diferentes una de la otra subían del mar. Subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas. Se levantó de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia era semejante a un oso. Se puso más alta de un lado y tenía en la boca 3 costillas entre sus dientes. Y le fue dicho: levántate, traga mucha carne. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave, y en su espalda tenía 4 cabezas y fue dado poder. Seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia, espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba, pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Bueno, yo no sé, pero si ustedes ven, estos no son animalitos comunes y corrientes. Son bestias realmente espantosas, raras, terribles. ¿Qué le quería dar? Y esta cuarta bestia, surgen del mar. Vimos en Apocalipsis 17:15 que el ángel le dice a Juan: las aguas que viste sobre donde la ramera se sienta significan naciones, pueblos, lenguas, tribus. O sea, lo que es el mar, abundancia de agua, en profecía se refiere a multitudes, naciones, tribus, lenguas, pueblos. O sea, estas bestias surgen del gran mar agitado. ¿Qué querrá decir? ¿Qué son estas bestias espantosas realmente? Especialmente la cuarta. Sigamos leyendo. Dice en el versículo 7, capítulo 7, versículo 15. Yo, Daniel, en mi interior quedé con mi espíritu turbado y las visiones de mi cabeza me asustaron. ¿Cómo no ver en sueño estas bestias gigantescas de 4 cabezas, que con un león con alas, y especialmente esta cuarta que ya no la pudo él describir? Es una bestia espantosa, terrible, con 10 cuernos, y de los 10 cuernos surge un cuernito que va tumbando 3, se hace grande, tiene ojos, boca y habla palabras arrogantes, como para no perder la calma, ¿verdad? El 16, 7:16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto.
y él me declaró la interpretación diciendo, miren, aquí hermanos pongamos atención porque muchas veces la gente dice que la bestia de Apocalipsis es una computadora gigantesca, que la bestia es esto, es lo otro. Miren, lo que aquí el ángel explica, el ángel Gabriel explica a Daniel, es la definición correcta de lo que es una bestia en lenguaje apocalíptico. Dice, lo voy a repetir, 7:16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me declaró la interpretación diciendo, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Qué significan bestias en lenguaje simbólico y apocalíptico? Reyes, imperios que dominarían el mundo. 4 imperios, porque son 4 bestias. 4 imperios que iban a dominar el mundo entonces conocido. Entonces tenemos el lenguaje correcto. Y miren esta bestia. Sigamos, porque a Daniel le llamó más que todo la atención la 4ª bestia. Ahora dice, sigue diciendo el 18. 7:18. Después los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente por los siglos de los siglos. 4 imperios iban a dominar la historia del mundo. Pero después de esa historia, los santos del Señor, y son los vivos, los que estén vivos, ¿verdad? Los santos iban a poseer el reino. Ahora, entonces, miren, a Daniel le llamó mucho la atención la 4ª bestia, el 19. Entonces quise saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devora y desmenuza y pisoteaba las obras con sus pies. Esta bestia si las anteriores eran terribles, esta era lo peor. También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro cuerno que había subido, ante el cual habían caído 3. De ese modo, de ese mismo cuerno que tenía ojos y boca y hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Vi que este cuerno, miren lo que hacía ese cuerno. O sea, esto es puro lenguaje simbólico, que a medida vayamos estudiando vamos a ir descubriendo qué representa este cuernito que se hizo grande. El 21. Vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. Un cuernito que combate a los santos y los vence. Luego dice el 23. El versículo 23. Me dijo así. Aquí viene la explicación. El mismo ángel Gabriel le explicó este misterio aparente a Daniel. Me dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, imperio. Será diferente de los otros reinos y a toda la tierra devorará, aplastará y desmenuzará. Hasta la fecha, hermanos, no ha habido un poder que haga esto a nivel mundial. Así que esto quiere decir que
esta acción de este cuerno pequeño está todavía, aunque se ha cumplido parcialmente en la Edad Media, como lo vamos a estudiar, pero se va a cumplir plenamente. Va a tener dominio pleno sobre toda la tierra, sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Los 10 cuernos significa que de aquel reino, de la cuarta bestia, se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro. 10 reyes. Saben que el número 10 en lenguaje apocalíptico significa no tanto número, sino plenitud. Algo que está completado. 10 reyes quiere decir todos los reinos de la tierra. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos y hablará. Está hablando del cuerno pequeño. Miren, ya aquí vimos que vence a los santos. Combate a los santos y los vence. Mire qué más va a hacer este cuernito pequeño que se hace grande. Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué poder puede ser el que desafíe a Dios, hermanos? Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y tratará de cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué es que ahora hay una ley diferente a la ley que Dios escribió con su dedo en el Sinaí? ¿Qué poder es este? Y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Hermanos, este cuerno es un poder que combate a los santos, los vence. Un poder que desafía al mismo Dios. ¿De dónde vendrá esto, hermanos? Tremendo, tremendo, tremendo. Y se le dio la habilidad de dominar por 42 meses. Vamos a ir un poquito a la historia. Los que han seguido los temas, hubo un tema. Cuando vimos ha caído Babilonia, vimos que Dios le dio al rey Nabucodonosor la visión, un sueño, donde vio una estatua terrible que estaba formada por metales diferentes, 4 metales. La cabeza era de oro, los pechos y los brazos eran de plata, el vientre era de bronce y las piernas de hierro. Y los dedos, los pies y los dedos de la imagen eran de mezcla de parte de hierro y parte de barro cocido. En aquella ocasión yo expliqué que históricamente han habido 4 imperios que han dominado el mundo. Y uno de ellos fue, el primero, la cabeza que era de oro, era Babilonia. El segundo era Medo-Persa. El tercero, el gran imperio de los griegos. Después de los griegos, en la historia surgen los romanos, dominando terriblemente el mundo entonces conocido. Y los pies de la estatua significaban que Roma se iba a dividir en 10 reinos fundamentales, que son las 10 naciones principales de Europa. Miren, la profecía y Dios es exacto. Este sueño fue como quien dice, Dios, voy a volver a decir lo mismo para que quede bien sentado lo que yo quiero dar a entender. Y es cuando en el capítulo 7 le da esta visión a Daniel. Un león con alas.
Esto representa exactamente lo que la cabeza representaba en aquella estatua: Babilonia. Babilonia. Los pechos de la estatua significan el oso, la segunda bestia, el oso, un lado más alto que otro. ¿Por qué? Porque estos eran los medos y persas, y uno de esos dos era el que dominaba al otro. Increíble, la profecía es exacta. Yo no puedo, en este momento, como no es el tema exacto, solo quiero tomarlo como referencia para caer luego a Apocalipsis. Ahora, es fascinante estudiar esto. Grecia. Grecia estaba representado por un leopardo de 4 cabezas y 4 alas. Grecia fue el imperio que dominó el mundo a la menor fecha posible en la historia y cundió en aquel tiempo, llegó a dominar el mundo entonces conocido. Al frente iba Alejandro el Grande, pero cuando Alejandro había conquistado el mundo entonces conocido, se embriagó, murió intoxicado en una isla y no dejó herederos. Entonces sus 4 principales generales se dividieron el reino. Por eso 4 cabezas. Miren, Dios es exacto en el cumplimiento histórico, hermanos. Es fascinante. Por eso yo confío en Él. Bueno, vamos a la 4ª bestia, que es la más misteriosa de todos. La 4ª bestia es tan espantosa que no hay una descripción exacta. Tiene dientes de hierro, uñas de bronce, despedaza todo. Tristemente, a Jesús le tocó nacer en medio del Imperio Romano, en esa historia, cuando estaba dominando Roma. Roma estaba dominando Israel en aquella época, Judá, ¿verdad? Entonces ahí murió, por eso su muerte fue de las más crueles. Es increíble, hermanos, pero el primer imperio duró del 606 a.C. al 538 a.C. El oso duró del 538 al 331. El leopardo del 331 al 168 a.C. Pero la bestia espantosa, la 4ª bestia, representa lo que las piernas de la imagen representan en Daniel 2, y es al imperio cruel, al imperio romano. El imperio romano comienza en el año 168 a.C. y termina en el año 476 después de Cristo, bien marcado en la historia. Es el reino que duró más años, 644 años. Este imperio surge un cuerno pequeño, el imperio cae, pero esta bestia tiene 10 cuernos. Esos 10 cuernos representan, y es un paralelismo a los 10 dedos de la estatua que vio el rey Nabucodonosor, y representan las naciones que fueron tumbando a Roma, peleando. Eran tribus, hordas que atacaban Roma y la iban atacando hasta que la desmenuzaron. Pero quedaron de ahí surgen las 10 principales naciones europeas. Pero de esas 10 naciones surge un cuernito pequeño. Ese cuerno pequeño tumba a 3 y se queda y se establece. ¿A quién o a qué poder se está refiriendo? ¿Sabían ustedes que mientras Roma estaba desmenuzada como potencia mundial, los cuernitos iban surgiendo, e iba surgiendo un sistema religioso que empezó a crecer,
y hablaba arrogancia. Dice la escritura, si ustedes lo leyeron, que hablaba palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo combatía, quebrantaba, y que iba a intentar cambiar los tiempos y la ley. Históricamente, y eso ustedes lo pueden revisar en la historia, ahora ustedes todo lo que yo puedo hablar, usted puede meterse a internet y empezar a investigar, solo que tome apuntes e investigue, pero le voy a ahorrar un poquito el tiempo. En el año 538, en toda Europa se reconoce al sistema papal de la Iglesia naciente católica universal, se reconoce en el año 538 que él es el sumo pontífice y queda al mando de todos los reyes de Europa. Año 538 después de Cristo. La profecía decía que se le iba a dar poder. Esto es lo que se conoce en la historia como la edad oscura de la humanidad, el oscurantismo, cuando la Iglesia Católica es la que domina reyes en el aspecto civil, religioso. Esta es la etapa. La profecía decía en Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Fíjense que en el lenguaje de Apocalipsis, en las profecías, tenemos que Dios, cuando da profecías, a menos que el contexto lo diga, días literales, los días son tomados como día por año. Día por año. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de, acompáñenme ahí siempre, en Daniel en Ezequiel 4, 5 y 6. Vayamos a Ezequiel capítulo 4, versículos 5 y 6. Y dice, Ezequiel 4, 5 y 6. Dice, si empezamos en el 4, te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre ti la maldad de la casa de Israel. Según el número de los días que duermas sobre ese lado, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Te he fijado los años de su maldad en una duración de 390 días. 390 días. Durante esos días llevarás la maldad de la casa de Israel. El 6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días, un día por cada año. En las profecías, como dije, a menos que el contexto indique que la profecía es literal, porque casi todas las profecías son para el tiempo que viene. Día por año. Este cuerno pequeño iba a dominar el mundo, hermanos, así, terriblemente, dominando las conciencias dice ahí, por tiempos y medio tiempo. Acordémonos que la Biblia fue escrita en hebreo.
Y para los hebreos, los años del calendario hebreo duran solo 360 días. El nuestro son 365, pero para los hebreos el año calendario que ellos llevaban era de 360 días. Quiere decir, cuando en hebreo se habla de tiempo, se está hablando de un año. Se está hablando de un año. Tiempo, si está en plural, tiempos son 2 años. Y ahí dice que este cuerno pequeño iba a actuar según Daniel 7:25, iba a actuar por tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso quiere decir que iba a actuar por un año, sumados otros 2 años, porque tiempos está en plural, se refiere a 2 años, y medio tiempo, medio año. Un tiempo equivaldría a 360 días de acuerdo al calendario hebreo. 2 años serían 360 más 360. Y medio año serían 180 días. Si nosotros sumamos los 360 días de un año más los 2 años representados por tiempos y le aumentamos 180, nos sale un periodo equivalente a 1260 años. Bueno, aquí serían días, pero hemos visto que las profecías es día por año, a menos que el contexto indique que sean días literales. 1260 años que este cuerno pequeño iba a quebrantar a los santos, iba a combatirlos, iba a cambiar los tiempos y la ley de Dios por 1260 años. Si nosotros vamos a la historia, vamos a ver que este poder tremendo que hablaba contra Dios, combatía a los santos, vencía a los santos e iba a intentar cambiar los tiempos y la ley, comienza en la historia en el año 538 después de Cristo, cuando queda establecido el poder papal rigiendo los destinos del mundo entonces conocido. Si a 538 nosotros le sumamos 1260 años, llegamos al año 1798. 1798. Allí guarden esta fecha, porque esta fecha de 1798 la vamos a retomar allá en Apocalipsis. Por 1260 años la historia registra que hubo un poder terrible que mató 70 millones de cristianos que se oponían a los dogmas de esta religión. Hubo una persecución terrible en Europa. Se les llamaba herejes a los que se oponían a los dogmas de la Iglesia Católica. La Santa Inquisición mató cristianos, millones de cristianos, y parecía que este poder nada se le oponía enfrente. Pero la profecía decía que debía de durar simplemente 1260 años. ¿Qué pasó en 1798 cuando se acaban estos 1260 años de supremacía papal?
Guárdense ahí porque lo vamos a retomar más adelante. En Apocalipsis les cuento qué pasó ahí. Ahora, con todo esto, hermanos, yo no quiero hacer largo mucho esta predicación, pero sí quiero terminar diciéndoles que ahora vamos a ir a Apocalipsis y vamos a ver lo que esta bestia representa y si hay algo que tiene que ver o mucho tiene que ver la bestia de Apocalipsis 13 con este poder del cuerno pequeño surgido de Roma, de las ruinas del Imperio Romano, y que estuvo allá dominando por un tiempos y medio tiempo que nos da 1260 años de supremacía papal en la Edad Oscura. ¿Quieren que vayamos a Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. Acordémonos que venimos trazando esta situación desde Apocalipsis 14:9. Un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: ha caído, perdón, estoy mal. Un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, y ya leímos lo que continúa. Muy bien, ¿dónde más en Apocalipsis se menciona a esta bestia? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 y versículos del 1 en adelante. Cuando ustedes leen, fíjense que Daniel escribió lo que escribió 600 años antes de Jesús. Juan escribió el Apocalipsis cerca del año 96 después de Cristo. Casi 700 años que estuvieron ellos separados de la historia, de sus existencias. Pero miren cómo relaciona Juan con Daniel. Veamos. Apocalipsis 13 del 1 en adelante. Me paré sobre la arena del mar. ¿Se acuerdan que aquellas bestias surgieron del mar? Y vi subir del mar, que dijimos que era mar, naciones, tribus, lenguas, pueblos, gentíos. Y vi subir del mar una bestia. ¿Qué significaba bestia? Un imperio, un poder dominando el mundo. Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Dónde oímos algo así? ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, que aquellas bestias, la primera bestia tenía una cabeza, la segunda bestia tenía una cabeza, la tercera bestia, ¿qué era la tercera bestia? Tenía 4 cabezas y la cuarta bestia una cabeza. Entonces, sumando las cabezas de las 4 bestias anteriores, allá en Daniel, tenemos 7 cabezas. 7 cabezas. Y dice, esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se acuerdan de los cuernos? Muy bien. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. ¿Se acuerdan de aquel cuernito que creció, que hablaba palabras arrogantes? Pero sorpréndanse más todavía. La bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Dónde se habló de leopardo? Era la tercera bestia de Daniel 7.
sus pies como de oso, segunda bestia de Daniel 7, su boca como boca de león. ¿Se acuerdan de la primera bestia? Era un león. ¿Y quién? Es una bestia mixta. ¿Y quién le da la autoridad a esta bestia que resurge? Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la bestia se maravilló y siguió a la bestia. Pero sigan sorprendiéndose. Esta bestia se parece a lo que hacía el cuerno pequeño allá con Daniel. Y miren lo que pasa con esta bestia tremenda. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra esta bestia, este poder? Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes. ¿Se dan cuenta que se está repitiendo lo que escribió Daniel? Palabras arrogantes y blasfemias. Y le fue dada autoridad de obrar 42 meses. Mire, saque su lápiz, por favor. Allá era tiempo, tiempos y medio tiempo, y nos dio un periodo de 1260 años en que iba a dominar ese cuerno, hablando palabras arrogantes, combatiendo a los santos, venciéndolos, y iba a intentar cambiar los tiempos y la ley. Ahora vean, aquí esta bestia se le dio autoridad de gobernar, de dominar 42 meses. Si usted agarra un lápiz y multiplica 42 meses, ¿verdad? 42 meses, usted los multiplica por 30, porque cada mes, acuérdense que es un mes hebreo, es de 30 días. Mire, usted multiplica 30 por 42, ¿y cuánto le da? ¿Cuánto le da? 1260 días, que ya dijimos que eran días proféticos que equivalen a un año cada día. Esta bestia se le dio autoridad de obrar lo mismo que el cuerno pequeño allá en Daniel. Y mire qué más hace. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su santuario y los que moran en el cielo. ¡Wow! Un poder que quiere llegar hasta el cielo. ¿Quién era el que quería llegar hasta el cielo originalmente? Y miren lo que hace, exactamente lo mismo que hace el cuerno pequeño. Y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo más triste, hermanos, y la adorarán todos los habitantes de la tierra. Esto ya es para el tiempo del fin. Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue muerto desde la creación del mundo. Esta bestia está relacionada con el cuerno pequeño del libro de Daniel. En esta oportunidad, hermanos, yo voy a terminar el tema hasta aquí. Esta es la primera parte. Es el tema 12. Y dice el tema 12, si alguno adora a la bestia. Este tema 12, este es la primera parte. En el próximo estudio vamos a descifrar enteramente y vamos a identificar bíblicamente
e históricamente a este poder blasfemo que iba a imperar en los reyes de la tierra en todo el mundo. Esta sección tiene como objetivo, en primer lugar, dar la seguridad, hermanos, que Dios está al control de la historia, del plan de redención. Imagínense lo que Dios reveló a Daniel para el tiempo del fin. ¿Podemos confiar en un Dios que tiene la historia al control en sus manos? Daniel 2:26 dijo: el rey preguntó a Daniel, a quien llamaban Belsasar: Daniel, ¿eres tú capaz de decirme el sueño que vi y su interpretación? Daniel humildemente le contestó al rey Nabucodonosor: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Porque el futuro solo le pertenece a Dios, hermanos. El 28, Daniel 2:28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. Daniel 2:20-22. Dijo Daniel: alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque de Él son el poder, la sabiduría. Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos. 22. Revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Alabado sea nuestro Dios. Dios desde siempre, hermanos, Dios desde siempre se ha mostrado de tal manera que su pueblo siempre sienta seguridad en que Él está al control. El rey dijo a Daniel: realmente vuestro Dios, vuestro Dios es Dios de dioses. Vuestro Dios es Dios de dioses. El rey lo reconoció. Señor de reyes, que revela los misterios. Que revela los misterios. ¿Podemos confiar en un Dios tal? ¿Podemos confiar, hermanos? Estamos viendo que Dios, siglos de historia, que no han estado ausentes de Dios, que Dios ha estado pendiente de ellos. Isaías, por eso yo creo en mi Dios. Y por eso estudio la profecía, porque me da la seguridad de que Dios está al control. Isaías 46, 9-10 dice: acordaos de las cosas pasadas, las cosas antiguas. Yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí, que anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mis planes se cumplirán y hago todo lo que deseo. Dios dijo: voy a salvar a la raza humana. Se oponga quien se oponga, nadie puede prevalecer ni frustrar los planes de Dios. Isaías 48:3 dice: lo que pasó ya antes lo declaré, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice presto y se cumplió. Queridos hermanos, más que todo, al estudiar estas profecías, al estudiar todo lo que vamos a seguir estudiando, es Dios mismo que lo ha revelado. Y la historia lo ha comprobado.
Por eso yo confío en el Dios de las profecías. Por eso yo confío en el Dios que ha revelado el fin desde siglos atrás, desde el mismo Génesis. Queridos hermanos, es ese Dios que quiero presentaros. Es ese Dios que quiero que ustedes conozcan y que vean que la relación, el otro objetivo de este temita era que ustedes vean la relación entre Daniel y Apocalipsis, porque nos vamos a estar yendo a Daniel, Apocalipsis, Daniel. Este tema lo vamos a retomar en el próximo tema. No se lo pierdan, porque vamos a descubrir exactamente con nombres y apellidos históricos, no personales, históricos, qué significa este poder representado por la bestia que va a dominar el mundo entero y va a ser adorada por el mundo entero, excepto los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Que al estudiar estos temas, Dios nos hable a través de la profecía. Oremos. Eterno y glorioso Dios, gracias por tu palabra revelada. Gracias porque en el tiempo del fin en que nos tocó vivir, no estamos a ciegas. Has dejado paso a paso todo lo necesario para poder decidir correctamente a favor de tu verdad y adorarte solamente a ti, ya que solo tú mereces ser adorado. Gracias, nuestro Dios. Queremos que nos hagas pensar en que si tienes el control del universo, de la historia de este mundo, del plan de la salvación, que eso nos permita confiar nuestras vidas completamente en tus manos y sentirnos seguros en ti. Gracias, eterno Dios, por manifestarte a nosotros. Bendigo y alabo y glorifico tu nombre desde ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén.